Bueno, muy buenas. Te quiero dar la bienvenida a este nuevo episodio del podcast Emotivamente. Si me estás viendo en YouTube, pues es un placer verte de nuevo. Si me estás escuchando en Spotify, espero que lo disfrutes, que te guste y que sea un capítulo en el que, como siempre intento, aportarte mucho valor, muy bueno y consejos y nuevas maneras de entender la vida, entender las emociones y entender la mente humana. Si te pregunto qué es la resiliencia, lo mínimo que me podrás decir es que es un concepto que se ha puesto muy de moda y que está ahora en auge, ¿no? Ahora resulta que la resiliencia pues es lo más importante, que es algo que tenemos que cultivar, tanto a nivel personal como a nivel profesional. La resiliencia es algo súper importante, es lo que determina el éxito y todo eso está muy bien. Pero ¿qué es lo que define realmente a una persona resiliente? ¿No? ¿Cuáles son las cualidades que tiene una persona resiliente? ¿Cómo puedo desarrollarlo? ¿Es algo que se pueda desarrollar? ¿Es algo que realmente pueda hacer? ¿Qué impacto tiene la resiliencia en mi vida, en mi bienestar y en mi salud mental? Todas estas preguntas las vamos a ir respondiendo en este episodio y te quiero explicar en concreto cuáles son las 8 cualidades que comparten todas aquellas personas que se pueden definir como personas resilientes. Vamos a explicar cuál es el origen de la palabra, cómo se relaciona esa resiliencia con el apego, qué dice la neurociencia acerca de la resiliencia y cómo funciona en nuestro cerebro, y te voy a explicar las 8 cualidades que tienen las personas resilientes y cómo podemos serlo, cómo podemos cultivarlo. Espero que te guste, deseo que sea así y vamos a empezar directos al grano. Vamos a empezar explicando cuál es el origen de la palabra resiliencia, y es que el concepto de resiliencia es un concepto que nace de encontrar, ¿no? De darte cuenta de la capacidad que tenemos los seres humanos para resurgir de nuestras propias cenizas, ¿no? ¿Cómo hacemos para, después de haber sufrido una situación o un dolor emocional grande, una pérdida, una situación adversa, un desafío, un obstáculo en nuestra vida, cómo hacemos realmente para sobreponernos a eso y crecer? Porque la realidad es que si no acaba con nosotros, nos hace más fuerte. Eso que habrás escuchado en tantas ocasiones y que es una auténtica realidad. Lo que no te mata te hace más fuerte o te engorda. Una de dos. Y si no te engorda, pues seguramente te está haciendo mucho más fuerte, ¿no? Al final, la resiliencia se puede distinguir en dos componentes principalmente, ¿no? Uno es la capacidad de resistir ante la destrucción, es decir, ante todas aquellas situaciones que siento que están atentando contra mi identidad, contra mi vida, con todo lo que soy, es esa capacidad de proteger tu propia integridad, de proteger todo aquello que es importante para ti, de actuar bajo presión, de no dejar que la presión, que los obstáculos y que las dificultades de la vida se te echen encima y consigan ganar la batalla. Ese sería uno de los componentes. Por otro, ese sería como mientras está sucediendo el suceso, ¿no? Mientras estás en esa situación complicada, mientras estás enfrentando ese desafío, pues esa capacidad de resistir. Eso sería uno de los componentes de la resiliencia. El otro componente sería precisamente la capacidad de crear un comportamiento positivo, de sacar un aprendizaje, de una vez esa situación se ha calmado o ha desaparecido, ¿cómo puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo esta situación me ha obligado a desarrollar nuevas habilidades, nuevas maneras de ver la vida, nuevas maneras de afrontar las cosas para poder aprender de ello y crecer? Porque al final tienes que entender una cosa, y es que en la vida siempre van a haber momentos difíciles, siempre van a haber obstáculos, siempre van a haber desafíos, y todos, absolutamente todos, los vamos a tener que enfrentar. No te dejes engañar por las redes sociales, no te dejes engañar por la gente que te muestra únicamente una cara de la película, porque de frente puede parecer que todo va bien, que todo es bonito, que todo es agradable, que la gente lo tiene muy fácil, que la gente tiene mucho éxito, que la gente tiene unas relaciones increíbles, que las familias son perfectas. Pero solo cuando levantas la alfombra te das cuenta que hasta en las mejores casas suele haber algo de polvo. Por lo tanto, tampoco te dejes engañar por esa falsa idea, por esa falsa imagen que te vende todo el mundo de que su vida es perfecta y es ideal, porque no lo es. Porque tú sabes, o deberías saber, que la naturaleza de la vida es
esta, es tener obstáculos, es tener desafíos. Y cuando alguien te intenta hacer creer que su vida no es así, es mentira. Porque la vida es de esa propia naturaleza. Y aunque no te lo quiera mostrar, es una realidad. Hay una cosa que, como decía Nietzsche, que me gusta mucho, y es que todo puede ser adquirido en soledad, excepto la salud mental. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que al final, lo queramos o no, la resiliencia, el bienestar, la felicidad, todo eso se forja muchas veces en sociedad, porque la mayoría de retos que todos enfrentamos tienen que ver con las personas y con las relaciones que tenemos con los demás. Porque por más que lo queramos, el aislamiento, la soledad, es algo que nos afecta a nuestra salud mental. Somos seres sociales y necesitamos de esa interacción para realmente estar saludables. Y en esto juega un papel muy importante la resiliencia, porque es cierto que muchas veces vamos a sufrir. Vamos a sufrir y muchas veces no dependerá de nosotros, dependerá precisamente de esas relaciones que tenemos. Y precisamente con eso entro de lleno en el punto de la resiliencia y el apego. Piensa que la resiliencia empezó a estudiarse principalmente en niños y niñas que habían pasado una infancia en condiciones que habían sido ciertamente traumáticas o que habían sido privados del cariño, del apoyo, de los cuidados, es decir, que habían tenido ciertas dificultades para desarrollar una relación de apego seguro con sus figuras de autoridad, con sus figuras de referencia, en este caso, sus padres. ¿Qué pasa? Que se dieron cuenta que el no haber tenido ese desarrollo correcto les generaba cierta vulnerabilidad afectiva, es decir, una dificultad mayor de lo normal para relacionarse, para crear vínculos sólidos, para crear unas relaciones saludables con los demás. Veían que esos niños que habían estado privados de esa educación, de ese afecto, de ese cariño, eran niños que tenían una mayor dependencia emocional. En este sentido, se vio que los niños que sí que habían tenido un apego seguro, que habían tenido una buena relación con sus figuras de autoridad, no necesariamente sus padres, sus cuidadores principalmente, eran niños más resilientes, eran capaces de afrontar mejor los desafíos, confiaban más en sí mismos, sentían y tenían la seguridad de que podían afrontar los retos. Todo eso en base a un apego seguro, ¿no? En base a sentir que pase lo que pase, yo voy a tener cerca a esas personas que me van a apoyar, que aunque a veces la vida me ponga piedras, que siento que yo no pueda saltar, siempre va a haber una persona en la que me pueda apoyar y con la que podré saltar más alto, ¿no? Esa es la relación entre la resiliencia y el apego, es decir, una persona que ha tenido un apego seguro es una persona por lo general más resiliente, tiene más capacidad para enfrentarse a la adversidad y crecer ante ella. Pero ¿qué es lo que dice y cuáles son los efectos en concreto que tiene esta resiliencia en cuanto a la neurociencia? ¿Qué nos dice la neurociencia en cuanto a la resiliencia? Pues es muy interesante, porque lo que nos dice la neurociencia es que las personas que son más resilientes tienen un mayor equilibrio emocional. Es decir, que cuando se enfrentan a una situación de estrés, de ansiedad, cuando están bajo presión, lo manejan mucho mejor. ¿Por qué? Porque entienden que esa presión, esa adversidad, esa dificultad es un paso previo a un crecimiento, a un aprendizaje. Entienden que muchas de las cosas en la vida pasan precisamente por eso. Entienden que muchos momentos de su vida que han tenido que superar obstáculos, que han tenido que superar desafíos, ha sido lo que ha precedido un gran cambio en su vida o un gran crecimiento en su vida. Ojo, esto no significa que no sufras, eso no significa que sea agradable, que lo disfrutes, pero sí que significa que tienes la capacidad de ver un poquito más allá, que más allá del sufrimiento o de la dificultad que tienes ahora mismo delante, eres consciente que esto es previo y necesario para el crecimiento y para el aprendizaje. ¿Qué nos dice la investigación? Pues mira, hay una investigación más en el ámbito biológico que en el psicológico de 2011 de María Angélica y Cáceres, que demostró que las personas que eran más resilientes eran capaces de reconfigurar en cierta manera su memoria, es decir, recuperar recuerdos de situaciones complicadas como una situación en la que pudieron aprender muchísimo y no se activaban tanto los centros de dolor como en personas que no eran tan resilientes. Es decir, una persona que es resiliente es capaz de ver su pasado con menos dolor, con menos culpa, con menos frustración, con menos decepción,
con menos castigo o autocastigo. Las personas que son más resilientes también se observó que tienen un autodiálogo más positivo, más reconfortante, más empoderador. Sin embargo, las personas que son menos resilientes suelen ser más negativas, suelen ver siempre el lado negativo de las cosas, se centran mucho y el sufrimiento es mucho más grande, el autocastigo es mucho más frecuente. Es decir, la resiliencia al final lo que hace es como darte un nuevo filtro de la realidad. La resiliencia lo que hace es enseñarte que pese a que las cosas son difíciles, que pese a que la vida no pone las cosas todo lo fáciles que queríamos, que muchas veces no se cumplen nuestras expectativas, la resiliencia lo que nos dice es que ante las peores situaciones incluso somos capaces de extraer un aprendizaje, somos capaces de creer, somos capaces de crear, somos capaces de aprender en cualquier situación, ¿no? Llegados a este punto, es posible que muchas personas se planteen, vale, pero yo conozco a personas que de por sí son así, pero la resiliencia, el ser resiliente, el ser una persona resiliente es algo que se puede trabajar, es algo que puedo desarrollar, es algo con lo que se nace o es algo que se hace. Pues es algo que se hace. Sí que es cierto que hay personas, como en todo en la vida, hay personas que tienen mayor tendencia a ser positivas, mayor tendencia a ser negativas, mayor tendencia a ser más abiertos, mayor tendencia a ser más empáticos, menos empáticos, más de números, más de letras. Es una realidad que hay tendencias y es una realidad que nuestra composición genética y nuestra crianza influye mucho. Pero esto no significa que no lo podamos desarrollar. Veo demasiadas personas que se limitan ellos mismos porque dicen, no, es que yo soy así, o yo he nacido así, o me han criado así. Vale, eso es así. Es una realidad, no lo podemos cambiar, pero lo que sí que podemos hacer es trabajar para desarrollar todo aquello que no es innato en nosotros. Porque es cierto que hay una parte que la determina nuestra genética, pero sí que es cierto que la parte más importante la determina las acciones, los pensamientos y las conductas que tú decides llevar en tu vida. Por lo tanto, no seamos nosotros mismos que nos limitamos. De hecho, una pregunta es, ¿cómo podemos ser más resilientes ante la adversidad? ¿Cómo podemos crecernos ante la adversidad? Pues al final lo que tenemos que hacer para poder ser más fuertes ante la adversidad es cultivar aquellas cualidades que se han encontrado en las personas que son más resilientes. ¿Qué cualidades? Pues son las cualidades que, como te decía al principio del episodio, te quería comentar. Son las cualidades que ahora vamos a comentar y que en concreto te voy a comentar una por una en qué consisten y cómo las puedes cultivar. ¿Cuáles son esas 8 cualidades que te van a hacer una persona más resiliente? Que te van a hacer enfrentar mejor la adversidad y que se encuentran en la mayoría de personas que muestran unos altos niveles de resiliencia. Pues te las voy a nombrar y luego te las explico una a una. El primero es el autoconocimiento y la autoestima. Pasamos por la empatía, la autonomía, van 3, el afrontamiento positivo, van 4, la conciencia del presente y el optimismo, van 5, flexibilidad y perseverancia, 6, sociabilidad, 7 y 8 y por último la tolerancia a la frustración y la incertidumbre, muy importante. Vamos a ir paso a paso por ellas y las vamos a comentar. Primero, el autoconocimiento y la autoestima de una persona que es resiliente. Pues al final, ¿qué te voy a contar al respecto, no? Al final, conocerte es lo más importante en esta vida. Hace unos días hacía un directo por Instagram. Si no me sigues me encontrarás como Rodrigo Emoción con Noé Todea, una profesional increíble que si no la conoces te recomiendo que vayas a su Instagram porque es una mujer maravillosa e increíble. Lo hablábamos, ¿no? El autoconocimiento es el paso más importante porque si no te conoces no sabes ni tus fortalezas ni tus debilidades. Una persona resiliente es una persona que conoce al dedillo cómo es. Y como sabe cómo es, precisamente se puede preparar. Y como sabe cómo es, sabe que ante una adversidad puede sacar a relucir sus fortalezas y la puede enfrentar en base a sus fortalezas y sus debilidades. ¿Esto por qué es tan importante? Porque al final, si tú eres consciente de lo que eres bueno y en lo que no eres tan bueno, dirás, este reto se me ha presentado en mi vida, ¿qué fortalezas tengo para enfrentarlo? Esto y esto, vale, las voy a utilizar. ¿En qué no soy bueno? En esto y en esto, pues voy a buscar ayuda, voy a pedir ayuda porque soy consciente y plenamente consciente de hasta dónde puedo llegar. Por eso es tan importante que una persona que quiera cultivar esa resiliencia pase primero por autoconocerse, por saber qué es aquello en lo que soy más fuerte y qué es en lo que no.
Ese sería el punto número 1. Punto número 2, la empatía. Yo te diría que no haría falta ni justificarlo, ¿no? Al final la empatía es la capacidad de entender a la otra persona y ponerte en su lugar teniendo en cuenta cómo es esa persona, comprender sus sentimientos, sus emociones. ¿Qué pasa? Que nos permite conectar con las necesidades reales de la dificultad ante la que me estoy presentando, ¿no? Nos ayuda a darnos cuenta de que nuestra adversidad es posible que sea la de otra persona y nos permite conectar mucho más con los demás. La conexión y el apoyo social son fundamentales para superar cualquier adversidad. Por eso las personas que son resilientes tienen una buena empatía y son capaces de conectar y crear una red de apoyo que les ayude a superar todas esas adversidades, ¿no? Hablábamos también en el punto número 3 de la autonomía. Una persona que es resiliente es responsable de su vida. Es consciente de que la mayoría de cosas que le suceden tienen parte de su responsabilidad. Tienen la fuerte creencia de que pueden influir sobre lo que sucede en su vida, que tienen esa responsabilidad. Por eso se limitan a centrarse en aquello que pueden hacer. Son autónomas en el sentido de que no creen que su vida esté sujeta a factores externos o a otras personas. Por eso, una persona resiliente es una persona autónoma, porque sabe que pese a que las cosas sucedan, siempre va a poder hacer algo para tomar las riendas de su vida, para tomar el control. Muy unidos a la autonomía, el cuarto punto sería el afrontamiento a la adversidad. Las personas resilientes evitan quejarse. Yo no digo que les parezca bien o que les guste la situación por la que están pasando, pero sí que evitan en todo lo posible quejarse. Buscan y se centran en soluciones en lugar de problemas. Al final tienen la fe y la creencia de que por duro que se ponga el camino y por obstáculos que aparezcan en el camino van a poder enfrentarlos. Y esta es una actitud, es la actitud de afrontamiento con la que te enfrentas precisamente a la adversidad. El enfrentarse a las cosas no es una cuestión de fortaleza, es una cuestión de resiliencia, de saber que tras ese gran obstáculo, tras esa gran decepción, tras ese gran escollo en tu camino, se esconde el siguiente paso y que el camino siempre va a estar ahí. Importante para afrontar ese camino, el punto número 5 y lo uno con el número 6, que sería la conciencia del presente y la flexibilidad combinada con la perseverancia. Al final, ten en cuenta una cosa, una persona que quiere cultivar la resiliencia es una persona que tiene que vivir en presente, porque en el pasado ya no podemos cambiar nada y el futuro lo estás escribiendo hoy. Por lo tanto, una persona que es resiliente es una persona que es totalmente consciente de que en el único momento sobre el cual puede actuar y tiene poder es el presente, y además tiene la perseverancia y la flexibilidad para ajustar sus conductas, sus comportamientos, sus pensamientos y sus relaciones a aquello que quiere conseguir. ¿Perseverancia para qué? Pues perseverancia para seguir haciendo lo que tienes que hacer aunque no tengas ganas de hacerlo, para seguir haciendo todas aquellas conductas, para seguir haciendo todas aquellas acciones que te están llevando hacia ese bienestar, hacia ese propósito, hacia ese significado, hacia ese fin que nunca se acaba y que siempre, siempre, siempre va a formar parte del camino, pero con la flexibilidad de saber que hay veces que tomamos un camino, pero que en muchas ocasiones tendremos que tomar algún desvío para llegar al mismo sitio, porque a veces el camino va a estar cortado, a veces van a aparecer personas que te van a querer desviar, a veces el camino se va a inundar, pero tienes que tener esa flexibilidad para tomar otro camino o otra dirección durante un tiempo prudencial hasta poder volver al camino, y la perseverancia para seguir caminando aunque a veces no lo veas claro, aunque haya niebla en el camino, lo único que tienes que hacer es centrarte en el siguiente paso. Por lo tanto, los puntos 5 y 6, conciencia del presente, ¿qué pasos puedo dar hoy? Punto número 6, si se ponen las cosas complicadas, tener la flexibilidad para cambiar de rumbo durante un tiempo prudencial y luego volver al camino, pero siempre con la perseverancia de que cada día hay que dar un pasito, sea en la dirección que quieres o en una dirección alternativa que te va a llevar al mismo sitio, pero todos los días tienes que caminar, todos los días tienes que dar un paso. Ahí marca la diferencia y en eso se define la perseverancia con el camino, ¿no? El séptimo punto era la sociabilidad, y es que las personas que son resilientes son personas que saben cultivar y que saben valorar sus amistades. Finalmente, las personas resilientes se rodean de personas que tienen una actitud positiva ante la vida.
logran crear, como te decía antes, una red de apoyo que les puede ayudar, que les puede sostener en momentos difíciles, porque no siempre vas a poder solo, y esto es una realidad que todos debemos asumir. Si quieres llegar lejos, si quieres ir rápido, ves solo. Si quieres llegar lejos, tendrás que ir acompañado. Piensa que una persona resiliente, cuando pasa por una situación complicada, por un desafío, por un obstáculo, su primer objetivo es superarlo. Y son conscientes de que ese apoyo social, de que esa red de apoyo, de que esos amigos, de que esos familiares, de que esas personas que les rodean tienen un papel central. Por lo tanto, si quieres ser una persona resiliente, céntrate también en cultivar una red de apoyo, que sepas que cuando las cosas se pongan chungas, vas a poder contar con ellos y con ellas para sostenerte. Y por último, y posiblemente el que yo te diría que es más importante, más a día de hoy con la sociedad que estamos creando y cultivando, la tolerancia a la frustración y a la incertidumbre. La incertidumbre es una constante en la vida. La vida no tiene normas, la vida no es predecible, la vida es impredecible y por eso es tan bonita y tan maravillosa y a la vez tan complicada. Pero hay que cultivar ese respeto por la incertidumbre, porque igual que lo peor puede pasar, también lo mejor puede pasar, y hay que trabajar muchísimo, y repito, más en la sociedad a día de hoy, esa tolerancia a la frustración. Una de las principales fuentes de malestar, de tensiones que me encuentro mucho en las sesiones, es ese deseo, esa necesidad de querer controlar todos los aspectos de nuestra vida. ¿Por qué? Porque toleramos muy mal la incertidumbre y la frustración. Una de las mejores formas de ganar seguridad en uno mismo y vivir con menos tensión emocional es precisamente aprender a lidiar con la incertidumbre. Porque no tienes que confiar en que las cosas saldrán como tú quieres. Tienes que confiar en tu propia capacidad para afrontar cualquier reto que se presente ante tu vida. Eso es muy importante. Muy, muy, muy importante. Te he resumido lo que son las 8 cualidades más importantes que muestra una persona resiliente. Son cualidades que no son algo con lo que se nazca. Muchas veces son cosas que se pueden trabajar, que se pueden cultivar. Por lo tanto, te animo, te empujo, te motivo a que empieces a cultivar estas cualidades, a que empieces a entender la resiliencia como lo que es, como la habilidad de resurgir de tus propias cenizas. En este capítulo, como te he explicado al principio, la resiliencia tiene 2 componentes. El componente de mientras el suceso me está apretando, la capacidad de resistir, el primer componente, y el segundo componente es aprender de esa experiencia, aprender de eso que he sufrido, para que me entiendas. Hemos comentado también la gran importancia del apego, de que te plantees qué tipo de apego has desarrollado en tu vida, qué tipo de relación has tenido con tus cuidadores. Eso te puede dar la explicación y el motivo de muchas decisiones y de muchas situaciones y cómo las has enfrentado en tu vida. También te he comentado qué es lo que dice la neurociencia, ¿no?, acerca de la resiliencia, de qué es realmente, por qué es tan importante, por qué hay ciertas partes del cerebro que se activan. Y por último hemos estado hablando de cómo podemos cultivar esa resiliencia, cuáles son las cualidades, las 8 cualidades principales que muestran las personas resilientes. Te las recuerdo, te las enumero para que queden claras. La autonomía, la empatía, el autoconocimiento, el afrontamiento positivo, la conciencia del presente, que lo hemos unido con la flexibilidad y la perseverancia, la sociabilidad y la tolerancia a la frustración. Espero que este episodio te haya gustado, que hayas aprendido. Si ha sido así, te invito a que lo compartas con cualquier persona que sientas que le pueda ayudar. Ha sido un placer tenerte por aquí un día más. No te olvides de seguirme por mis redes sociales, me encontrarás como Rodrigo Emoción. Si estás en YouTube, suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos que voy subiendo y te mando un fuerte abrazo. Que tengas una excelente semana y un gran